Pocas preguntas han dividido tanto a historiadores y especialistas como esta. ¿Quién provocó la Guerra Civil Española? En el debate de culpabilidades y causas, cada detalle importa, y cada actor en la escena política y social de los años previos a la guerra desempeñó un papel único en el conflicto. Hoy vamos a desentrañar esta pregunta, analizar los intereses de cada grupo, y, con una mirada minuciosa, intentaremos acercarnos a una respuesta. La Guerra Civil Española no ocurrió de la noche a la mañana. No fue solo el resultado de un golpe de Estado militar. Fue un proceso alimentado por décadas de tensiones, desigualdades y polarización que alcanzaron su punto máximo en 1936. Para entender quién o qué provocó la guerra, debemos analizar los factores clave, los actores principales y las decisiones que condujeron a España a su conflicto más sangriento del siglo XX. Desde el siglo XIX, España había sido testigo de una serie de convulsiones sociales que dejaron profundas heridas. La nación se encontraba dividida en dos grandes sectores: los sectores conservadores, que defendían la monarquía, la Iglesia católica y el tradicionalismo, y los sectores liberales, que buscaban modernizar el país a través de reformas sociales y políticas. Uno de los primeros puntos de fricción fue la Revolución de 1868, conocida como la Gloriosa. Esta revolución resultó en la expulsión de la reina Isabel II y el inicio de un periodo de inestabilidad que llevó a la Primera República en 1873, la cual duró solo un año antes de la restauración de la monarquía. Este breve experimento republicano dejó una marca en la historia política de España, demostrando cuán dividida estaba la sociedad y cuán volátiles eran los poderes de la época. En las primeras décadas del siglo XX, la situación en España no mejoró. La economía rural, de la cual dependía la mayor parte de la población, estaba en manos de terratenientes poderosos, lo que generó una enorme desigualdad social. En las ciudades, la situación no era mejor. La clase obrera industrial comenzó a organizarse en sindicatos, influenciada por ideologías anarquistas y socialistas, que buscaban terminar con el sistema capitalista. La tensión social era palpable, y las huelgas y protestas se convertían en eventos cada vez más comunes. Para comenzar, es crucial entender que la sociedad española estaba dividida en facciones profundamente opuestas. Por un lado, estaban los conservadores y monárquicos, defensores de la Iglesia y la monarquía, que consideraban que las tradiciones de España estaban amenazadas. En la otra esquina estaban los republicanos, socialistas y comunistas, quienes exigían cambios profundos en la estructura social y económica del país. Tras la abdicación de Alfonso XIII y la proclamación de la Segunda República en 1931, España vivió un periodo de reformas ambiciosas. Estas incluían la separación de la Iglesia y el Estado, la reforma agraria, la educación laica y el sufragio universal. Sin embargo, los grupos conservadores percibieron estas reformas como una amenaza directa a sus privilegios y tradiciones, mientras que los sectores más radicales de la izquierda veían en la República una oportunidad para instaurar cambios aún más profundos. Esta polarización fue una de las primeras señales de la tormenta que se avecinaba. La cuestión agraria fue uno de los puntos de mayor tensión. España era, en gran parte, un país rural donde la tierra estaba en manos de pocos terratenientes, mientras que la mayoría de los campesinos vivían en condiciones de extrema pobreza. La reforma agraria de la Segunda República buscaba redistribuir la tierra, pero su implementación fue lenta y desigual, lo que desilusionó tanto a los campesinos como a los terratenientes. Por un lado, los campesinos empezaron a perder la fe en la capacidad del gobierno republicano para llevar a cabo reformas efectivas, y muchos de ellos se radicalizaron, uniéndose a sindicatos y movimientos anarquistas. Por otro, los terratenientes se alarmaron ante la idea de perder sus tierras y comenzaron a ver la posibilidad de un golpe militar como una solución a sus problemas. En este contexto, los terratenientes, que anteriormente se habían mantenido al margen de los conflictos políticos, se convirtieron en uno de los apoyos clave para la futura insurrección militar. La Iglesia católica, que había tenido un rol fundamental en la vida política y social de España, también se sintió amenazada. Con la proclamación de la Segunda República, se establecieron leyes que promovían la educación laica y limitaban el poder de la Iglesia en la vida pública. Para los sectores religiosos, esto no solo era un ataque a su influencia, sino una amenaza contra el alma de España. La Iglesia, entonces, comenzó a apoyar activamente a los grupos conservadores y monárquicos que buscaban frenar las políticas laicas del gobierno republicano. Al demonizar al gobierno republicano como ateo y anticristiano, la Iglesia fomentó un ambiente de temor y odio que ayudó a legitimar la posibilidad de una insurrección armada.
Así, la Iglesia, junto con la aristocracia, se convirtió en un aliado clave de los sectores más conservadores y militaristas. Uno de los actores centrales en la provocación del conflicto fue, sin duda, el ejército. La Segunda República intentó reducir el poder de las Fuerzas Armadas, reformando el sistema militar y disminuyendo el número de oficiales. Esto generó un resentimiento profundo entre muchos oficiales, quienes se consideraban defensores del orden y la unidad de España. Entre ellos, Francisco Franco, un militar de ideas firmemente conservadoras, se convirtió en una figura clave. Franco y otros militares de alto rango empezaron a conspirar en contra de la República, viendo en el gobierno republicano un peligro para la estabilidad y unidad del país. Su intención no era necesariamente una guerra civil, pero cuando el Frente Popular, una coalición de partidos de izquierda, ganó las elecciones en 1936, sintieron que el único camino para salvar a España era un levantamiento armado. La victoria del Frente Popular en las elecciones de 1936 fue un punto de inflexión. Para los conservadores, esta victoria significaba la posibilidad de una revolución comunista en el país. La coalición del Frente Popular incluía a comunistas, socialistas y republicanos, y sus propuestas de reformas radicales hicieron que la élite económica y los sectores conservadores entraran en pánico. Este miedo no era completamente irracional, dado que, en el contexto europeo, la Unión Soviética era vista como una amenaza latente para las democracias. En los meses posteriores a las elecciones, la violencia se incrementó, con enfrentamientos callejeros entre simpatizantes de ambos bandos. Los sectores conservadores interpretaron estos episodios como una señal de que España se encontraba al borde de una guerra civil, y muchos de ellos decidieron apoyar abiertamente el golpe militar que los conspiradores ya estaban preparando. Entonces, ¿quién provocó la guerra civil española? No se trata de una respuesta simple. La guerra civil fue el resultado de una combinación de factores y actores, cada uno de los cuales contribuyó al estallido del conflicto. La izquierda y el gobierno republicano, en su intento de reformar un sistema desigual, provocaron un temor profundo en los sectores conservadores. Por otro lado, la resistencia de los terratenientes, la Iglesia y los militares a estos cambios, llevó a una polarización que hacía inevitable el conflicto. Al final, podría decirse que la guerra civil española fue provocada por la incapacidad de las distintas facciones de coexistir en una misma nación. Cada uno de estos sectores, los terratenientes, la Iglesia, el ejército y la clase obrera, luchaba por su visión de España, y en ese enfrentamiento de ideas y poderes, la única salida que encontraron fue la violencia. Y ahora que hemos desglosado cada uno de estos factores, la pregunta sigue en pie: ¿quién provocó la guerra civil española? Algunos argumentarán que fue la resistencia de los conservadores, otros, la imprudencia de los reformistas. Pero lo que está claro es que la guerra civil fue el resultado de una acumulación de conflictos sin resolver, de décadas de injusticias y de una polarización extrema. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Hubo un único culpable o fue el resultado de un conflicto inevitable? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para más análisis profundos sobre los eventos que marcaron nuestra historia.